Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en esta videocolumna que se transmite el martes 23 de junio, prácticamente avanzada ya la mitad del año, del cual buena parte, si tomamos en cuenta que empezamos en marzo, lo hemos pasado encerrados, prácticamente 4 meses se van a completar. Bueno, 3 meses para ser exactos, porque empezamos el 15 de marzo en este confinamiento. Sin embargo, el confinamiento es parcial, no afecta, por ejemplo, a los grupos criminales de Guanajuato que han encontrado una beta importante para llevar adelante su guerra en este repliegue de la sociedad parcial en muchos lugares del estado. Y bueno, este fin de semana tuvimos un episodio sangriento. Quizás no, quizás sangriento fue en los días previos, cuando ocurrieron varios ataques y ejecuciones, porque realmente lo que pasó el sábado fue más espectacularidad, más pirotecnia de parte de todos los involucrados, de parte del grupo criminal y también de parte de las autoridades federales y estatales, básicamente, que llevaron a cabo un operativo que redundó en esa serie de bloqueos, sabotajes, ataques de este sábado pasado. Pero nos toca quitar un poco el ruido mediático que se ha generado en estos temas para tratar de ir a lo que está detrás, al fondo. Hoy tuve la oportunidad de comentar esto a lo largo de estos días con varios colegas periodistas inquietos a nivel nacional, también a nivel estatal, de cómo leer estos acontecimientos de Guanajuato. ¿Se ha superado ya un límite? ¿Está Guanajuato entrando a una espiral de violencia no vista antes, que solamente habíamos tenido noticias de ella en otras entidades? ¿Pasa algo que obligue a que las cosas cambien drásticamente? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que analizar el acumulado de cosas. Un padecimiento social o individual no se gesta de un día para otro. Se vienen presentando síntomas, se vienen presentando situaciones, se vienen dando conductas y costumbres, quizás hablando de una sociedad que un día se convierten en otra cosa, que pasan de una acumulación cuantitativa a dar un salto cualitativo. Y yo creo que Guanajuato ha vivido mucho tiempo con una arraigada impunidad de grupos criminales de todo tipo, incluyendo algunos de cuello blanco. En Guanajuato no ha existido un Estado de Derecho firme en muchos sentidos, en los niveles municipales, en la actuación de los alcaldes, en la actuación de los gobernadores. Aquí hemos visto como una conformación política que se asemeja mucho a las complicidades que el PRI desarrolló y llevó a niveles casi de perfección en el siglo pasado a nivel nacional y replicados en cada uno de los estados, han regresado de la mano del PAN. Y entonces vemos cómo conductas de los gobernantes inexplicables en términos racionales o solamente que pensemos mal, desde luego, que hay sustratos de corrupción en ese tipo de decisiones, han utilizado los recursos públicos para acciones disímbolas que no traen un beneficio a la mayor parte de los ciudadanos y probablemente solo a muy pocos. Y los hemos enumerado aquí a lo largo de mucho tiempo. Las decisiones como las que tomó Juan Manuel Oliva cuando el Estado era rico en recursos porque tenía los bonos petroleros que favorecieron a empresas que vinieron a establecer plantas con condiciones enormes de subsidios, pero que dieron lugar a este tipo de manejos de compras de terrenos, o recordemos también la compra de terrenos para el tren interurbano que nunca se llevó a cabo y que eventualmente regresa otra vez como un plan en los gobernantes, hoy nuevamente, o los con grandes contratos para las compras de medicamentos a partir de que el Seguro Popular se arraigó y le dio un gran margen de maniobra a los gobernadores, o las compras de terrenos para hacer la Expo Bicentenario en Silao. Muchos escándalos que fueron documentados en su momento por la prensa de Guanajuato y que en el momento de llegar a los órganos de
sanción y de control del gasto público, auditorías, congresos, contralorías, fueron planchados, fueron perdonados. Yo creo, pienso, es mi convicción personal, que la culminación del deterioro de la ética panista, la ética con la que ese partido político llegó al poder y desplazó al PRI, acabó de corromperse en el gobierno de Miguel Márquez Márquez. Ese gobierno en el que vimos cómo se hacían grandes negocios a escondidas de los ciudadanos y cómo aparecía un compadre del gobernador que metía mano en todas las compras. Vimos 6 años de compras multimillonarias de medicamentos. Vimos la compra del programa Escudo, que tiene mucho que ver con la seguridad. Carísimo para sus resultados, casi 3,000 millones de pesos, que en el 2012 eran mucho dinero. Vimos el intento fallido de unificar las luminarias de Guanajuato a Leda, haciendo una gran inversión pública, endeudando al Estado, que no logró prosperar porque hubo divisiones políticas entre alcaldes de diferentes partidos. Pero siempre la intención de gastar dinero, de usar el recurso público para hacer contratos, para hacer obras y para producir este esquema de comisiones. Ya para irse, Miguel Márquez Márquez compró en particular los terrenos que luego vendió a plazos a Grupo Pachuca en un estadio que probablemente nunca veremos, de acuerdo a cómo son ahora las circunstancias del deporte por la pandemia. También dio esta concesión a Grupo México para construir un libramiento en Silao con un gran plazo a 30 años y con un estudio actuarial que le daba grandes facilidades a esta empresa para hacer un gran negocio. Bueno, esta situación que obligó a Miguel Márquez a tomar por asalto su partido y a designar a un sucesor en la persona de Diego Sinue, tuvo también su correlato en otro nivel de impunidad. Y nos referimos ahora sí al crecimiento de las bandas del crimen organizado, de las que Guanajuato no tenía noticia hace una década. Eventuales incursiones de grupos desde Jalisco, desde Michoacán, que eran detenidas. Para eso se compró precisamente Escudo, para blindar al Estado. Pero nunca nadie previó que en Guanajuato se iba a incubar un cártel local, que iba a surgir aquí un personaje que hoy es portada de todos los periódicos de México, José Antonio Yepes el Marro, que iba a generar una violencia que llevó a Guanajuato a ser el estado con mayor número de homicidios en el país en 2018 y en 2019, cuando estábamos lejísimos de realidades como esas 3, 4 años antes. Esto ocurrió en el gobierno de Miguel Márquez Márquez señaladamente, y cuando el fiscal o procurador, porque en ese momento se le llamaba así, era Carlos Amarripa. Van de la mano, son vidas paralelas. El crecimiento de José Antonio Yepes como líder delincuencial y la consolidación de Carlos Amarripa como procurador, fiscal, todopoderoso hombre de la seguridad en Guanajuato, parecieran tener un hilo temporal, van atadas de alguna manera. Como ese poderoso procurador con redes en todas partes, con jefes de policía designados bajo su influencia, con un secretario de seguridad que él decidió directamente cuando Miguel Márquez llegó a gobernador, que es Álvaro Cabeza de Vaca, no podía eh, percatarse del crecimiento de este grupo delictivo ahí en Villagrán, en un lugar que no está alejado, que no está pues en ningún lugar inhóspito, sino a la vera de dos carreteras federales importantes, una de cuota y una libre. Bueno, pues ahí surgió lo que nadie pensaba, lo que uno se explica que un cártel tenga su nido del águila en el Triángulo Dorado de las montañas de la Sierra Madre Occidental, en Sinaloa o en Durango, pero no en Guanajuato, en las tierras agrícolas, en las planicies de Guanajuato. Bueno, Santa Rosa de Lima está a escasos 10 minutos de donde Juan Manuel Oliva quería hacer una nueva refinería. Imagínense, el líder guachicolero. Son muchas cosas asociadas y complejas, no las podría tocar todas en este espacio tan corto como pretendemos que sea ahora la videocolumna, pero el auge del robo de combustible mediante el pinchamiento de tuberías tuvo mucho que ver con que fue usado como una cortina de humo para ocultar el verdadero negocio del robo de gasolina realizado de forma institucional, también delitos de cuello blanco, desde el interior de Pemex. Hoy lo sabemos.
Hoy Lozoya, el exdirector de Pemex, está detenido en España, y León Trauwitz, el jefe de seguridad física de Pemex durante ese mandato, cercano a Enrique Peña Nieto, también está sometido a un proceso, por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora. Pero las migajas que sobraban de esa mesa, lo que personajes como José Antonio Yepes podían echar mano y utilizar, era bastante, era suficiente para consolidar a un grupo delictivo que se apoderó, organizó al crimen de Guanajuato a su placer, y que entró en todas las ciudades de la zona central del corredor industrial y que llegó a lugares lejanos, al norte del estado, evidentemente todo el sur y la frontera con Michoacán, que tiene presencia, que aglutinó a pequeñas bandas locales y les dio un orden y un sentido y una eh, cobertura estatal, y que los convirtió en una verdadera amenaza para la vida de la población guanajuatense, que se apoderó de gobiernos, que tuvo asociados como presidentes municipales, como pasó con el ya fenecido, asesinado además, exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía, como parece ser en Villagrán, donde los alcaldes están sometidos de una u otra manera por su voluntad o bajo coerción a los dictados de este cártel, como parece suceder en otros muchos municipios del sur del estado, donde no solo jefes de policía, sino directores de obra pública o tesoreros eh, son impuestos o son controlados por esta organización criminal que fue un cáncer en Guanajuato. Hoy vemos cómo la incursión desde hace un año de un cártel nacional poderoso con ramificaciones internacionales, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado en Guanajuato este clima de guerra que tiene a varias ciudades bajo fuego permanentemente, señaladamente Celaya, Irapuato, y León no es ajeno, tampoco la cota de homicidios ha subido aquí exponencialmente, porque donde se genera una actividad delictiva productiva, altamente rentable, pues inmediatamente se generan competencias que se dirimen así, con guerras, a disparos, en los que nadie está exento de poder ser víctima colateral. Eso estamos viendo en Guanajuato, pero sobre todo estamos viendo el producto de una década de impunidad, de una década en la que estos grupos criminales hicieron y deshicieron sin que desde el Estado nadie se dignara a observarlos, a verlos, a controlarlos, a actuar en contra de ellos. Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el actual gobernador de Guanajuato, ha dicho que la impunidad terminó en Guanajuato y que el Estado de Derecho se ha hecho prevalecer al intervenir el Estado en Santa Rosa de Lima. Si fuera congruente con sus palabras, Diego Sinue tendría que revisar concienzudamente a su antecesor, a Miguel Márquez Márquez, quien, de acuerdo a este silogismo, era el responsable de haber cedido o de haber permitido que el Estado de Derecho fuera vulnerado en Guanajuato. Y tendría que haber tomado medidas para tener un nuevo procurador y un nuevo secretario de seguridad, porque no es posible que Diego Sinue critique lo que pasó el sexenio pasado, pero decida mantener a los mismos funcionarios que eran responsables de eso que él señala como una ausencia de Estado y que hoy siguen ahí. Entonces, esa incongruencia es lo que no permite actuar con claridad, lo que no permite que los ciudadanos puedan creer en una intención seria de combate al crimen donde se requiera la solidaridad de toda la población. Porque parecieran los políticos estar jugando con nosotros y solamente moviéndose en algunas justificaciones y en dar algunos golpes espectaculares, pero nunca en ir a fondo. Yo tengo la seria sospecha, la suspicacia de que lo ocurrido el sábado tuvo mucho que ver con el grado de indignación que provocó la muerte de dos pequeños el jueves pasado en Celaya, de dos niños, uno de ellos casi un bebé, la masacre de una familia completa, que el gobierno sintió que se les estaban yendo las cosas de las manos, todos los niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal no se diga, porque la presidenta municipal, Elvira Paniagua, realmente es una especie de encargada del despacho con muy poco margen de maniobra, tal y como llegó a gobernar Celaya, como se le entregaron y como es su propia disposición difícil para una alcaldesa sin apoyos,
con una policía comprometida, eh, con un bajísimo respaldo de los sectores empresariales de Celaya que constantemente la están denostando y desde luego con un gran descrédito ante la población de lo que puede hacer la autoridad municipal. Muy complicado, solamente es una espectadora de lo que pasa y claro, con ella rematan todos los medios de comunicación, los que quieran pedir explicaciones, es la menos responsable. Se dice que ha renunciado varias veces, que no le aceptan la renuncia, que el PAN ve que sería una debilidad que le provocaría problemas a la larga, políticos o electorales. Ese es el tema, que todo el mundo está viendo aquí cómo sale lo mejor librado en términos electorales y en términos políticos y no está viendo de resolver el problema de fondo. Y como en ninguna otra de las circunstancias que estamos padeciendo en este momento, como tampoco desde el gobierno del Estado se está viendo con seriedad la amenaza que representa el COVID y su crecimiento exponencial en los últimos días en Guanajuato, donde León es el foco rojo de esta pandemia en el Estado. Como tampoco se ha entrado en serio a revisar la afectación económica, ya se sabe que el gobierno federal no va a venir en ayuda de los industriales guanajuatenses. Se ha usado incluso como bandera esto para señalar que el gobierno del estado sí apoya y sí les hace caso, pero hasta ahora los programas de crédito que se han decidido son insuficientes, no tanto por la cantidad de dinero, que incluso no se ha agotado, sino por la cantidad de requisitos que exigen y por la incomprensión con el momento que viven los creadores de empleo en Guanajuato. Eh, Guanajuato es un estado que está afectado por la falta de formalidad de muchos de sus puestos de trabajo y de muchos de los emprendedores que tenemos. Es una realidad, así están las cosas, pero esa gente de alguna manera resuelve un problema económico del estado, da empleo y permite que se mantengan personas con actividades productivas, con actividades, digamos, lícitas, incluyendo incluso el defecto legal de no pagar impuestos por ello, de trabajar por fuera de la legalidad fiscal. Pero esa gente va a tener que enfrentarse a su ingreso, a qué comer, y el Estado en este momento no podría solamente limitar su ayuda a los contribuyentes que han mantenido el ritmo y que han logrado pagar a tiempo sus impuestos. Es la realidad que vive todo el país. No sé si este es el momento para desatar cacerías fiscales, por ejemplo, o para limitar el apoyo únicamente a algunos emprendedores de Guanajuato y dejar a otros pues sueltos en el inopio, porque eso va a deteriorar el ambiente social. Entonces van asociadas las dos pandemias, la pandemia de la violencia y la pandemia de la inseguridad. Vamos a ver días difíciles y no hay para dónde hacerse, porque no hay una frialdad en el gobierno federal para atender las cosas sin lógica política. Andrés Manuel López Obrador, acorralado por sus críticos, está reaccionando también como lo que ha sido la mayor parte de su vida, un candidato en campaña. Pero tampoco hay una lógica estatal para devolverle la bofetada a López Obrador con guante blanco, haciendo las cosas bien y trabajando con seriedad, sino que también rápidamente lo que hay es una contracampaña política que se mueve en la misma lógica. Y los alcaldes están perdidos en el espacio, lamentablemente. Los alcaldes no han sido capaces ni siquiera de mantener un orden en la movilidad de sus ciudades, como no la habían mantenido, como no habían mantenido antes a sus municipios libres de la inseguridad, o no habían logrado gestionar apoyos suficientes para establecer controles que permitieran ir abatiendo esas cifras altas de homicidios violentos. Está desestructurado todo ese aparato institucional. No son desde luego buenas noticias, pero yo lo que quiero reflexionar y compartir con ustedes es que lo que vimos el sábado en Celaya no es producto de algo inusual, no es un ataque cardíaco que llegó de la nada a alguien que tenía una vida sana. Es la consecuencia de una serie de padecimientos que nos hemos negado a ver con claridad desde hace tiempo, gobiernos omisos, sociedades que le entran a la componenda con las actividades ilegales, o díganme si no, el auge del huachicol tuvo mucho que ver con que este se vendía en las gasolineras como combustible normal
lo pagábamos a precio alto y muchos distribuidores de gasolina lo compraban a mitad de precio. Vamos a ver qué pasó aquí. Perdón que tuve una desconexión. Bueno, un poco es el tema del que quería platicarles esta noche. No nos metimos propiamente a lo espectacular de, de lo que surgió el sábado y quedó reflejado en muchos medios de comunicación, que si la mamá del marro, que si la hermana. Parece ser que eso no es lo sustancial. Lo sustancial es lo que está detrás. Lo sustancial es saber si esto va a servir para que la violencia amaine o para que empeore. Desde mi punto de vista, creo que veremos días difíciles por ambas cosas de las que hemos hablado aquí. Por el recrudecimiento de la pandemia que nos afecta y por también la más complicada situación en temas de violencia. Muchas gracias por acompañarme en estas reflexiones. Soy Arnoldo Cuellar. No deje de leernos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y también de seguir tanto los reportajes como algunos otros instrumentos periodísticos, herramientas que ponemos a su disposición, un centro de datos con las cifras por municipio del comportamiento de el virus SARS-CoV-2 en Guanajuato, las afectaciones que está provocando. Muchísimas gracias y muy buenas noches.